Estamos llegando al final de una era y a un momento en el que la mayor parte de los valores que defiende la cultura clásica se están quebrando prácticamente todos. Y estamos en un mundo en el que prevalece la estética sobre el contenido, la forma sobre el fondo. No solamente es algo que esté desapareciendo de los colegios, de los institutos, de las universidades, sino que también eso demuestra la falta de interés que nosotros tenemos actualmente en todos estos valores del mundo clásico. Parece que se está intentando recuperar la antigüedad clásica, pero lo que se está haciendo es deformar la antigüedad clásica para generar otro tipo de discurso. Se está recuperando el espíritu clásico, pero introduciéndolo dentro de marcos contemporáneos, y están haciendo lecturas que no se corresponden con lo que estaban diciendo el mundo clásico. El mundo clásico, si algo no enseña, es que desde el punto de vista de la vida se enseñaba a ser buen ciudadano. Todo en la vida diaria tiene que ver con el mundo clásico antiguo. Dudar, reflexionar, plantearse, ¿qué más es pensar? ¿Qué más puede ser pensar? Razonar, pensar puede ser también pensar desde la perspectiva matemática. ¿Estamos pensando cuando pensamos cuántos son 325 más 400? Pues también, pero eso no es pensar críticamente, pensar poéticamente. ¿Podemos llegar a pensar desde la propia poesía? Hay autoras como María Zambrano, ¿os han hablado de María Zambrano? Ella decía que hay ciertas cosas que solo podemos entender a partir de la poesía, es decir, nosotros podemos entender qué es la libertad a partir de escuchar una canción o a partir de la poesía, de leer una determinada poesía, ¿vale? Y hay un autor, André Comte Sponville, que dice, bueno, pensar etimológicamente significa pesar. Tengo dos argumentos, tengo dos razones, ¿con qué me quedo? ¿Con A o con B? Y aquí es donde viene el pensamiento crítico. Todo esto, ¿vale?, viene de que en Grecia había una figura que era el crités, que era una especie de juez. No era una figura como la nuestra que estudiaba aquí al lado en Derecho, sino que podía ser cualquier persona libre dentro de la propia sociedad. Y entonces a esta gente le interesaba que toda la sociedad supiera desarrollarse pensamiento crítico, porque si no, aquí al final, si había uno que no desarrollaba pensamiento crítico, al final decidía en función de sus propias ideas. Pero si la gente en términos generales le da valor al pensamiento crítico, pues va a decidir con mucha más justicia. Mi objetivo como profesor en clase, con alumnos y alumnas, más que transmitirle algún tipo de contenido teórico, es transmitirle cierto tipo de práctica que lo capacite para hacer algo. Y al final lo que tienen es una habilidad para que no los engañen, para que se den cuenta de cómo los están manipulando, para que se den cuenta de que su pensamiento en muchas ocasiones no les pertenece a ellos, sino que hay otra persona que los ha construido y están pensando a través de esa construcción. Y para que al final tengan ellos sus propios pensamientos, que sean dueños primero de sus pensamientos y por lo tanto en última instancia también de su propia vida, sobre todo en una sociedad donde todos estamos pensando lo mismo. Entonces yo creo que una de las grandes demandas que tiene que tener nuestra sociedad es precisamente romper con la ideología del sistema, con esa situación en donde todos pensamos y sentimos lo mismo ante las imágenes que tenemos delante o ante los discursos que tenemos delante. Y en el día a día normalmente nos faltan herramientas. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la mayor parte de la gente? Da igual, yo pienso lo que piensen el resto de la gente y ya. Pero entonces vuestra vida no será nunca vuestra. Estáis pensando lo que el resto de la gente os están diciendo. Es decir, os están manipulando. Irene, me hace un montón de ilusión esta entrevista. La verdad que aparte de que he leído tu libro y me encanta, a mí todo lo que tiene que ver con la mitología y esto me gusta muchísimo. Si te importa que lo grabe, porque no, sin problema, sin problema. Como tú luego quieras. no va a salir en ningún lado, pero Vale. como que a mí me sirve a la hora de, Sí, claro, de perfecto. redactarlo. Se ha caído. Bueno, pero a ti se te ve muy joven, ¿no? Tú llevas ya mucho tiempo trabajando, más o menos. Bueno, la verdad que no mucho. Soy becario ahora mismo en el periódico. Sí.
Y por eso para mí esto es una pedazo de oportunidad y me pone muy contento. Porque de hecho, en realidad, creo que estos temas se los dan a los becarios porque todo lo que tiene que ver con la mitología, como que es tomado como que no tiene importancia, ¿sabes? Es verdad, que se considera muchas veces como si fuera algo secundario, que está alejado de nosotros. Bueno, perdóname, porque me parece súper interesante empezar la entrevista con esto. Ah, vale, estupendo. Vale, muy pues bien. empiezo a grabar, ¿vale? Perfecto. Entrevista a Irene Reyes Noguerol, toma 1. Irene, ¿no ves que la mitología es algo que no interesa mucho o que es tomado como algo aburrido? Sí, es verdad que últimamente estamos dejando todo lo que son los mitos y el mundo clásico en general muy de lado, ¿no? Pensamos que es algo que ya quedó completamente atrás, que ha quedado olvidado, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro día a día. No sé por qué motivo exactamente, sino sí porque se piensa que es algo ya anticuado, que no tiene que ver con nosotros, o porque también es una forma de evitar que la gente piense y reflexione demasiado, pero sí es cierto lo que dices, que está ya bastante dejado de lado y olvidado. Y de todos estos mitos que tú has trabajado, ¿piensas que hay alguno en concreto que tenga mucha vigencia hoy en día? Pues mira, yo creo que hay uno en específico que sí creo que quizás es el que tiene más vigencia para nosotros actualmente y creo que puede ser el mito de Narciso, ¿no? Este que estaba tan enamorado de sí mismo que termina al final ahogándose por besar su reflejo. Y yo creo que eso lo podemos ver bastante reflejado sobre todo en nuestra relación con las redes sociales, sobre todo si uno es joven, si se siente inseguro consigo mismo, con su cuerpo, con la relación de los demás, pues es muy normal que intentemos proyectar una imagen que no es y que hagamos cualquier cosa por conseguir me gusta o comentarios o que nos vean en un directo en Instagram y claro, todo eso forma parte pues precisamente de esta sociedad de consumo donde continuamente estamos viendo publicaciones, viendo historias, no hay espacio para el pensamiento y claro, pues en este contexto ¿a quién le va a interesar el mundo clásico? Pues prácticamente a nadie. Así que de ahí la intención del libro, para intentar recuperar un poquito toda la tradición del mundo grecolatino y demostrar, como precisamente el mito de Narciso, que hay muchas más vinculaciones de las que creemos entre el mundo clásico y el mundo actual. No hace falta ir a un yacimiento para descubrir que lo que estamos haciendo es vivir a la manera clásica. Que no hace falta defender el latín o el griego porque lo defendemos en la vida diaria. Las palabras tienen una forma en teatro y tienen un contenido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es mirar el contenido y la forma de la palabra. El lema de Balbo cuando representa es que el cuerpo se tiene que oír y la palabra se tiene que ver. El cuerpo tiene una sonoridad en los movimientos, ¿veis? Y la palabra, ¿qué es lo que tiene? Que verse. La palabra se ve. La palabra se ve. ¿Qué es lo que exige Balbo? Ya lo hemos hablado. Compromiso. Compromiso de ensayar viernes por la tarde completo y sábado completo. Olvidaros de amigos y de familia. La familia es Balbo. Esto es una gran familia donde os tenéis que respetar. Sois de distintos centros, pero que os tenéis que respetar. ¿Y qué le vais a dar a Balbo? Compromiso, de esfuerzo, de energía, de pasión. ¿Qué os da Balbo? Os da Balbo la ilusión de haceros ciudadanos buenos, porque os vamos a formar, no como teatreros. Aparte de daros técnica teatral, lo que me interesa es convivencia, amistad, ser adultos, iniciarse en muchas experiencias de todo tipo. Las cosas pequeñas se hacen grandes si se hacen armonizadas, unidas, en concordia, que es el trabajo de comunicar público y actores. El público tiene derecho a recuperar la historia del pasado para hacer un presente mejor. Ese es el objetivo de Balbo, que la cultura grecolatina siga latiendo, a pesar de que algunas autoridades no han comprendido que el latín y el griego es base de la cultura nuestra. Bueno, pues adelante y vamos a iniciar el año. Hay proyectos muy hermosos, como son recrear 5 obras. De estas 5 obras, una la hemos elegido para presentarla al concurso nacional. Medea este año la quiero llevar a concurso
con alumnos de secundaria y bachillerato nada más. No van a participar mayores, solo alumnos bachillerato, secundaria y ciclo, los que estáis aquí. Los mayores no van a participar en Medea, en otras tragedias sí. ¿De acuerdo? Ese es el reto. Bueno, pues veteranos, abrazar a los jóvenes que entran y que se sientan en familia en nuestra casa. Yo al alumnado que he tenido les di el lema de vida que aprendí en este caso de Virgilio, ¿no? Es la famosa frase "Guta caguat lapidem non vise saepe cadendo". La gota parte la roca cayendo poco a poco y no con fuerza. Cualquier actividad que tengamos que hacer en la vida para conseguir nuestros objetivos se debe de hacer poco a poco, diario. Todo lo que hagamos en la vida, la convivencia con la familia, el amor, en el trabajo, todo es despacio, con tranquilidad, con orden. Nosotros, por ejemplo, el negocio lo valoramos, pero como algo más positivista, más cuantitativo, y el ocio lo utilizamos para vaciar la mente. Pero en el mundo clásico el negocio se dividía en el otium y en el nec otium. Y el otium no solamente se utilizaba para descansar, sino para pensar y para crear. Los clásicos sí escuchaban a la naturaleza, porque antes había tiempo para reflexionar y para escuchar a la naturaleza. Hoy se vive de espaldas a la naturaleza, se quiere actuar exprimiendo la naturaleza, y eso creo que no va a traer nada positivo. La arqueogastronomía prácticamente es una ciencia auxiliar de la arqueología que lo que hace es estudiar los procesos de producción de los alimentos, los procesos de producción y consumo de alimentos en épocas pasadas. No solamente algunas recetas de carácter culinario, de cocina, que había en distintas épocas, en época romana y medieval, sino me refiero a el procedimiento industrial que seguían algunos alimentos, como por ejemplo pueden ser los vinos, puede ser el garum, incluso, o los lácteos en distintas épocas, ¿no? Nosotros fundamentalmente nos centramos en época romana y en época alto medieval, ¿no? Nosotros de alguna manera reivindicamos ese fuerte valor patrimonial y cultural que tiene la gastronomía, y queremos que la gente abra una ventana a todo ese tesauro de conocimiento que había en la cultura clásica y que lo aplique hoy en día. Porque no solamente es una forma de alimentarse, es una forma de vivir y es una filosofía de vida. Porque todos tenemos, digamos, esa concepción muy buena y bastante potente de la cultura clásica, hasta que llega la hora de comer, ¿no? El vino es algo que no se podía beber y lo mezclaban con agua. Bueno, vamos a ver hasta qué punto es cierto eso, ¿no? O si hablamos de garum, pues todo el mundo se le dibuja una mueca en la cara como diciendo, bueno, esto tiene tripas de pescado, esto es algo nauseabundo, esto no se puede comer. Pues ya llevamos 8 años investigando también al respecto y hemos descubierto que los romanos fundamentalmente, y también otros pueblos que le precedieron, ¿no? Los cartagineses, los griegos, pues controlaban perfectamente algunos procesos de producción de alimentos como las fermentaciones. Hoy en día tenemos un concepto solo de tiempo. En el mundo clásico había distintos conceptos de tiempo. Lo más interesante no era el tiempo cuantitativo, ¿no? Sino el kairos, el tiempo cualitativo. Y el tema está en que nosotros no tenemos tiempo, o sea, hemos simplificado el tiempo a nivel
cuantitativo, no apreciamos el tiempo a nivel cualitativo, y eso es algo que va en contra de la filosofía clásica. En ese sentido, digamos que hemos dado un paso atrás, ¿no? Cuando vienes a Sevilla desde Colombia, pues vienes con todas las dinámicas, como no salgas a estas horas, un niño no puede estar en la calle después de determinadas horas, no hay puertas abiertas, no hay actividades en la calle, y todo eso es diferentísimo cuando llegas acá. Lo primero que encuentras es niños con sus padres en los bares, que sería una situación de alerta y riesgo en Colombia, y aquí con toda naturalidad los niños están allí felices con sus papás y sus familias un viernes en la noche compartiendo, tienen una experiencia de familia que veo el resultado también de esa oportunidad de sentir que están en ambientes seguros, incluso en un bar, en la calle, en la noche. Lo que cambia es la percepción de la ciudad, ya no es la amenaza, no es el peligro, sino es la oportunidad del encuentro con otros. Que de hecho, en relación a la libertad, mi experiencia era la contraria la primera vez que yo fui a Colombia, donde lo primero que me dijeron es: no puedes sacar un móvil, un celular directamente a la calle, no puedes hablar por la calle con el celular. Claro, yo no lo entendía, yo decía, bueno, pero ¿por qué? Me decían que pasa alguien con una moto y te lo roba. Y ahí es donde está, ¿no? La generación del miedo es el que rompe la libertad, pero la ruptura de la libertad lleva a una incapacidad para el autodesarrollo de la persona, para la autorrealización de la persona, que además es una de las demandas que tiene que tener un gobierno, el hecho de que la gente tenga libertad para que sean auténticos ciudadanos, para que no se puedan manipular. Bueno, yo he aprendido con Boecio y con Sevilla que la libertad es esa posibilidad de derribar los muros de tus propias concepciones, de tus ideas, y abrirte a la posibilidad de otras experiencias. A nosotros siempre nos ha generado mucha inquietud conocer cuál es esa idea original que llevó a Boecio, qué los inspiró, o sea, ¿qué lleva a que surja Boecio? Todo fue a raíz del éxito del libro de Luz Marino. Pepe Barrientos tiene una relación estrecha con él. Y además Platón y menos Prosa, recuerdo. Y nosotros vimos que era posible hacer algo aquí parecido, pero de otra manera, teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia. Entonces empezamos a reunirnos los domingos, discutíamos de cómo podíamos lograr una propuesta de filosofía práctica, que obviamente tenía un fundamento en la tradición histórica, como no puede ser de otra manera, pero bueno, eso como darle un rostro, digamos, más callejero. Y había dos colectivos inicialmente donde íbamos a trabajar: comunidades indígenas o prisiones. Se abrió mucho más sencillamente lo de prisiones y abrimos lo de prisiones. La idea fundamental era utilizar el estoicismo para ver si realmente la filosofía puede ayudar a generar personas más críticas, más profundas y también más serenas. Las figuras mitológicas que tengo así más en mente es la del Minotauro, por todo esto de mitad animal, mitad... Sí. Pero en realidad, más allá de eso, y como la imagen del laberinto y tal, como que no conozco muy bien el mito. Pensamos en el Minotauro como si fuera absolutamente carente de sentimientos, y pensamos solo en la parte de toro, en la parte de bestia, de animal, pero también tiene la parte humana. Y yo muchas veces siempre he pensado, ¿cómo se sentiría esta criatura que está encerrada en un sitio absolutamente a oscuras, solo con él como única presencia, y en un sitio donde ni siquiera hay luz, únicamente puede convivir consigo mismo? Y claro, es como la desesperación, ¿no? Ese enclaustramiento de la criatura que está condenada a vivir con su propia soledad. Y nuestra prisión muchas veces puede ser incluso mental, pero puede ser también el rechazo social, puede ser el hecho de, incluso si pensamos, mostrarnos simplemente a través de redes sociales. Al final eso también es una cárcel, es una prisión en la que nosotros nos estamos condenando a vivir y que de un modo u otro pues termina afectándonos, ¿no? Porque al final, por muchas relaciones ficticias, si queremos así decirlo, virtuales que tengamos, terminamos sintiéndonos solos, ¿no? Ahí está toda la influencia y toda la manera en la que han afectado las redes e Internet últimamente, sobre todo a la juventud, como te comentaba. Y es que eso, al final terminamos nosotros enclaustrándonos dentro de nosotros mismos y sin saber exactamente
cómo podemos comunicarnos o cómo podemos crear vínculos reales y fuertes con el exterior y con los demás. El gran desafío es trabajar con gente que no solo no son libres, sino no son conscientes de que no son libres. Y yo creo que eso es interesante, es una idea bastante fuerte. No se trata solo de decirle a la gente que no son libres, sino que sean conscientes de cuáles son sus propias carencias de libertad. Pero es verdad que uno piensa que en prisión hay mucha carencia de libertad. Bueno, no siempre hay tanta carencia de libertad. Son gente que en muchas ocasiones han acabado en prisión precisamente por enfrentarse a un sistema de una forma radical, no de la forma quizás más adecuada, pero es esa lucha que quizás ellos han tenido. Es que esa es la cuestión, que cuando la gente pide libertad, ¿no? Lo que está pidiendo es liberarse de algo. Y mi opinión, mi modesta opinión es que consiste en eso estrictamente, liberarse de algo. Y de eso uno se libera un tipo de malestar, puede ser el hambre, la injusticia, la violencia, puede ser un montón de cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay una gran confusión a veces cuando se trata del tema de la libertad como si fuese el hacer lo que me dé la gana. Y no, se trata de hacer lo que te dé la gana. Se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo justo. Pero eso nos da muchas veces cuenta en prisión, cuando hay gente que se sienten libres porque de pronto pueden golpear a otra persona, Claro, porque tienen... claro. Pero realmente nosotros lo que nos damos cuenta es de que ellos no son libres, sino que están esclavizados, dicen los estoicos, por las pasiones. Y las pasiones te hacen pasivo. Cobra la frase aquella que decía, hay quienes deciden creyendo que lo hacen por la libertad y sin embargo están optando por su esclavitud. Lo de la servidumbre voluntaria, un término muy curioso que se ve en lo que tú acabas de decir, por ejemplo. No es lo mismo estar en prisión, que estás obligado por otro, que ser un esclavo de motu propio, que es lo peor, porque es que eres el propio individuo el que se condiciona de alguna manera. Todos nosotros podemos ser en algún momento ese minotauro que está totalmente encerrado en sí mismo, que es incapaz de tener un contacto directo, social con los demás y que él se siente absolutamente rechazado, ¿no? O sea, como que de alguna forma somos el minotauro y el laberinto a la vez. Pues sí, es verdad que en cierto modo es como tú dices, que claro, terminamos sintiéndonos pues totalmente solos y aislados del mundo, pero también a veces construimos ese propio laberinto, como comentas tú, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces lo hacemos, pues bueno, porque es lo normal hoy en día o porque es lo más cómodo también, no mostrarnos al exterior, mostrar una imagen de nosotros mismos y al final lo que somos realmente, nuestra esencia, queda encerrada dentro de nosotros. Así que de verdad me parece muy, muy buena la aportación esa que has hecho de que somos al mismo tiempo el minotauro y el laberinto. Es algo bonito. Digamos que en nuestro caso hemos identificado que la filosofía sí libera el pensamiento, son escenarios para pensar otras alternativas. Pepe alguna vez nos contaba situaciones, el solo hecho de salir a pensar, cuando salga de la cárcel, no voy a asesinar a mi exesposa, sino que quizás voy a ir a abrazar a mi familia. Para nosotros es una medición de impacto que va más allá de la investigación cuantitativa, es existencial. El caso que comenta Vicky es un chico de Brasil y él decía, antes de empezar los talleres Boecio estaba deseando salir de prisión para matar a mi mujer, porque mi mujer es la responsable de todo lo que a mí me ha pasado. Pero después de hacer estos talleres he estado pensando la situación y demás y me he dado cuenta de que yo tengo también mi nivel de responsabilidad y que además ella no ha facilitado que yo esté aquí, sino todo lo contrario. Es decir, la prisión no son solo los muros, la prisión es la condición con la cual tú estás enfrentando los muros, cómo estás vivenciando esos muros. Y es lo que hace que hay gente que después de estar en Boecio se sienten libres. Yo diría que una persona que es libre es bastante complicado que actúe mal. Las personas normalmente cuando actúan mal, en ese sentido genérico, es porque están anhelando determinadas cuestiones, determinadas cosas que al fin y al cabo los están esclavizando. O sea, los están esclavizando a tener más dinero, a tener más potencia, a ser sumisos a un acceso de ira, y es la ira la que los está dominando. Normalmente la negatividad o la violencia viene precisamente de la carencia de libertad. Por lo tanto, yo abogaría por la libertad, y la libertad llevaría no a actuar mal. La libertad en la mayor parte de los casos lleva a actuar bien. Hay una vinculación de alguna forma. Y todas estas historias mitológicas, ¿los griegos las creían como reales? Bueno, pues nosotros, claro, siempre que pensamos en el mundo griego,
nos imaginamos todo este universo que ellos habían construido, ¿no? Que en realidad es una forma de explicación de su mundo, porque sí es cierto que tenía este componente religioso, ¿no? Porque ellos en principio sí creían en estas divinidades, tenían esta cultura y esta fe más politeísta que nosotros ya hoy hemos abandonado, pero también, como te digo, era una manera de intentar explicar qué era todo lo que les rodeaba. Podían explicar, por ejemplo, los cambios de estaciones, hay muchísimos mitos que sirven para eso, podían explicar todo aquello que les rodeaba y que por muchos avances que tuvieran ellos no conseguían entender. Así que yo creo que al mismo tiempo que un sistema de creencia era también la manera de intentar interpretar todo eso que a ellos los rodeaba. Cada vez que veáis una alusión mitológica, la Cólquide, ¿cuánto habéis mirado dónde está la Cólquide? Tú, bueno, es que a ti, ¿y has leído sobre Hécate? Sí, dile quién es Hécate a los amigos. La Hécate era como la de brujería, ¿no? De hechicería, de las plantas y de todas esas cosas. Tú eres maga. La mitología lo explica. Pues yo como creo que la mitología... Hay muchas versiones. Hay verdad. Solo tenéis que cerrar los ojos y pensar que hubo una generación superior. Todos estos dioses bajaban a la tierra y se hacían al momento amantes. Bajaban mucho y tenían amantes. Pero es lo que nos pasaba en nuestra infancia. A Manolo y yo, que somos mayores, cuando venían las rubias nórdicas, como estábamos reprimidos, nos gustaban las rubias, azules, las suecas, que venían al puerto del Cangrejo Rojo, porque era lo extraño, ¿verdad? Pues pensar que los habitantes X, cuando bajaban unos seres superiores, que son los semihéroes, se quedaban maravillados. Esquilo todo lo plantea de que el hombre está marcada su vida por los dioses. ¿Para qué cambiar nuestra vida o decidir si está marcada por los dioses? El segundo autor, Sófocles, plantea ya la duda, que si es importante la libertad del hombre frente al dominio y la supremacía de Dios que te marca. Hasta que llega Eurípides, como innovador, y va a decir que todo lo que hacemos en la vida es la libertad del hombre. ¿Por qué Eurípides plantea que la libertad y la decisión del hombre es lo más importante? Porque empieza la filosofía, el logo, la palabra, la comunicación, pero con la palabra y la comunicación llegamos al pensamiento, y el pensamiento es el dominio de la razón, el raciocinio. El teatro, el objetivo es provocar la catarsis, liberar al público. Nosotros cuando actuemos tenemos que conseguir la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Liberar al público, hacer pensar al público y que se quede perfecto, en pulmones no, en mente, y que piense. Yo al principio era una niña muy tímida. Simplemente me sentaba y venía a ensayar, que era lo que me gustaba, y ya está. Y con Balbo he encontrado a gente que tiene mis mismos gustos, que le gustan las mismas cosas que a mí. Y eso creo que a mí me ha hecho darme más confianza en mí misma, abrirme con las personas. Cada cosa que aprendo aquí es una cosa que voy a llevar conmigo siempre. Esa cultura que nos aportan es muy importante y eso nos diferencia de otros sitios, creo yo. A ver, personalmente, pues eso, conoces a mucha gente nueva, sales del puerto, porque la gira te lleva a varios sitios y conoces gente, a ciudades, sitios nuevos. Las giras ayudan a madurar incluso, porque aprender a trabajar tanto en grupo, sí, saber dar opiniones, o por ejemplo cuando Emilio siempre pregunta ¿qué dar ideas? Cosas así. Como a lo mejor tú entras nuevo, como por ejemplo yo este año, y yo entré diciendo, esta gente son todos desconocidos, yo como mucho a los del curso de 2 semanas,
pero es que ahora ya ha llegado un punto que a lo mejor no ha pasado tanto tiempo y ya a lo mejor tú te encuentras con alguien de Balbo por la calle y es como una hermandad, ¿sabes? Como... Si estamos aquí es porque tenemos una cosa en común, que es que a todos nos gusta el teatro, nos gusta actuar. Entonces es normal que exista como esa unión. Va a haber un momento en los que haya que salvar al compañero. Mucho momento. Sí, mucho momento. Sí, sí, sí. Sobre el tema que nos vamos a presentar al concurso nacional de teatro, a mí me hace especial ilusión porque nos presentamos con Medea y hombre, en Medea pues yo tenía la suerte de tener un papel importante y yo qué sé, que nosotros vamos a ganar, a darlo todo, a disfrutar de la experiencia porque es muy importante que hay que disfrutar, pero bueno, un concurso, ¿no? Claro, un concurso para ganarlo. A mí Y me vamos hace a ganarlo, ilusión claro. también ver los demás grupos. A mí también, me hace especial ilusión conocer Y conocerlos. conocer a otros grupos. Lo que gana un chico en Balbo o una chica es valores no solo teatrales, se identifican definitivamente como personas. ¿Con qué objetivo? Ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Tener cultura, para que no te dominen, para que puedas valorar la vida, para que puedas conocer. Es una escuela formativa humanística muy grande que cada año pues va dando frutos. Hay que asentar una manera nueva, vieja, de hacer las cosas, ¿no? De alguna manera se manifiesta esa belleza, ese canon, ese estilo que proviene de la aplicación de esas técnicas, ¿no? Cuando hueles una copa de vino que se ha realizado con esas formas de producción y ves cómo ya se marca un estilo, se predice la belleza porque muchas de esas técnicas son precursoras de los aromas y de los sabores que después se aplican posteriormente en distintos tipos de vino. Nosotros vamos de una manera más lenta, mucho más pausada, alejándonos un poco de esa presentación continua de resultados, pero así es como se cocinan las cosas en un proyecto científico y si queremos darle algo a la sociedad tenemos que hacerlo con cierto sentido, ¿no? Y apoyándonos en la filosofía clásica. Boecio es una plataforma que nos planteamos entrenar a personas privadas de libertad en habilidades filosóficas. Me acuerdo en Brasil. Allí se tomaron un poco con sorna el tema del trabajo que estábamos haciendo en Boecio. De hecho, dijeron, sí, podéis hacer los talleres porque así los privados de libertad van a tener dos penas. La primera pena es que van a tener que cumplir su propia pena y la segunda es que van a tener que estudiar filosofía, que eso sí que es una pena. Nosotros no venimos aquí a decirle qué está bien ni qué está mal, sino que venimos a ayudarles a que profundicen en sus ideas de bien y mal y al final que ellos decidan de una forma crítica. Acá hay hambre de conocimiento, de filosofía, de saber, de hacer. Y los talleres, porque como son experienciales, rompe el esquema tradicional de una clase. Recuerden además que no les estamos, el sistema no les da redención de tiempo, sino que lo hacen porque quieren hacerlo. En ese orden de ideas veo también un gran reconocimiento de mis compañeros y de los funcionarios. Por ejemplo, me llama mucho la atención que el subdirector de la prisión, que es un coronel retirado de la policía, ya no me llama por el apellido, hola señor Triana, sino que cuando me ve me saluda, hola filósofo. Entonces digamos que también de alguna manera lo llena uno de orgullo que ya vaya la filosofía generando un espacio en la prisión y ganando ese espacio y por supuesto un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. ¿Y tus sensaciones en relación a Boecio? Es decir, ¿cambió inclusive a nivel de afrontar emocionalmente lo que te pasaba de otra forma y demás, inclusive en los últimos tiempos? Ahora me río, pero porque lo veo en retrospectiva. Cuando uno lleva ya 8 años y medio privado de la libertad y fuera eso le dicen, se va a quedar otros 48 meses más, aparte lo que le falta de estos 8, uno dice, bueno, ¿quién más se va a querer quedar más tiempo en prisión? No, ya esa es mi realidad,
hay que aceptarlo y por algo estoy acá y bueno, ya estoy pensando en hacer la maestría, entonces de lo malo sacar lo mejor. Así que yo creo que en mi caso ha sido transformador, me ha transformado y me ha transformado para bien. Soy una persona diferente después de Boecio y después de practicar el estoicismo. Se considera que Prometeo, siendo un titán, es quien a los seres humanos les cede los conocimientos como pueden ser los de la medicina, las artes, la arquitectura, y entre esos conocimientos se consideraba totalmente necesario la cesión del fuego. Entonces lo que hace Prometeo, que es este titán, es robarle el fuego a los dioses y dárselo a los seres humanos para que ellos, poco a poco y también de manera simbólica, encuentren esa luz a partir de la cual empezar a progresar como especie. Zeus entonces decide castigar a Prometeo y lo que hace es encadenarlo en una roca donde sistemáticamente hay un águila que todos los días le devora las entrañas. El otro castigo que envió Zeus para los seres humanos, él crea a Pandora, se la envía a Prometeo para castigarlo a él, pero él, como es una persona bastante inteligente y astuta, se da cuenta de que es un engaño, pero su hermano Epimeteo sí confía en Pandora, se enamora de ella, se casa y llegado un momento es ella la que abre por la curiosidad toda la caja donde salen todos los males del mundo y al final solo queda la esperanza. Creo que es verdad que en los mitos griegos el tratamiento del ser humano es más positivo en este sentido, porque se dice, vale, aunque tú hayas pecado, aunque hayas ofendido a los dioses, aunque hayas liberado todos los males de la tierra, a ti te puede quedar la esperanza, o a ti te consentimos que finalmente ese fuego que es la civilización se los hayas regalado a los hombres y a partir de ahí ya comience la especie humana a ir progresando. Así que sí me gusta esta visión que tienen los mitos clásicos de valorar positivamente, aunque sea por lo menos un poquito, estas aportaciones de los seres humanos también frente a los dioses. A mí, que vean a 15 o 20 andaluces haciendo teatro griego, teatro latino, en comunidades distintas, me hace especialmente feliz. Y para mí es un orgullo que vean nuestras obras, tragedias y comedias, que vean un trabajo de unos andaluces jóvenes que se sacrifican y luchan. Salir tú y hacer ya sea tu papel grande o pequeño en un teatro así, pues es como un gran alivio, es maravilloso, la verdad. Es que te transmite una sensación de estoy actuando yo aquí, donde han actuado personas hace miles de años. Es como, no sé, se te coge el alma en ese momento. Este concurso nacional empezó ahora unos 20 años. Balbo se ha presentado 3 veces cuando hemos podido cumplir los requisitos. Las 3 veces que Balbo se ha presentado hemos tenido la suerte de ser primero, premio nacional. Pedimos comprensión y benevolencia a lo que van a hacer solo chicos de secundaria bachillerato. Un solo alumno de segundo bachillerato. Quiere decir que los jóvenes podéis, unidos, conseguir todo. Unidos. Todos, no, pero trabajando en equipo,
trabajando en equipo, con sacrificio, con ilusión, podéis. Por favor, no están los jóvenes entregados al vientre y al sueño. Hay algo más, que es ser felices a través del alma, a través del espíritu, a través de ser solidarios. Utilizar la razón y no solo los sentidos. Utilizar la razón, que es lo que el teatro griego nos va a transmitir. La razón, la mente, el pensamiento. Eso es lo que vais a hacer hoy. Unir el pasado con el presente. Evocar palabras de reencuentro con el pasado que es vuestro, con vuestra historia futura, uniendo el pasado. La brisa nuestra del puerto, del Atlántico, unida al Mediterráneo, a África, harán posible, repito, palabras de reencuentro con el pasado. Me gusta pensar que Balbo es como una escuela de la vida, donde nosotros no solo maduramos, que nos pilla en una edad donde el crecimiento psicológico es muy heavy, ¿no? Porque estamos hablando de adolescentes, sino que también el hecho de subirte a un escenario supone romper muchas barreras, inseguridades que nosotros tenemos, inquietudes, muchos miedos. Pero el ver que estás rodeado de gente como tú, que son estudiantes, que son personas jóvenes, que también tienen muchas inseguridades propias de la edad, y que todos juntos nos apoyamos para romperlas y para sacar unas obras que merezcan la pena ver, es cuanto menos enriquecedor. Y sobre todo, mágico. Porque creo que lo que hay aquí es una familia que más que mira por el bien de las obras, mira por el bien de cada uno de los integrantes. Y una vez que termino la obra, recibir el aplauso del público y decir: el niño de 12-13 años nunca se habría creído que esto podría estar pasando. Y 4 años después, está pasando. Me están aplaudiendo por mi trabajo, por lo que me he esforzado, por estos 4 años, por lo que he hecho, por lo que he luchado, por las lágrimas, por las alegrías. Este aplauso es por todo esto. Para poder triunfar en cualquier actividad, tienes que amar lo que haces y amar a los que ayudan a hacer. Eso es lo que es Balbo. El interés por el mundo clásico me viene a mí gracias a mi familia, especialmente gracias a mi madre, que era la persona que nos contaba cuentos tradicionales, igual que a todo el mundo le habrán contado los demás en su infancia, ¿no? Sus padres, sus amigos, sus abuelos. Pues a mi madre me contaba estos cuentos tradicionales, pero entre uno y otro intercalaba también los mitos griegos. Bueno, es que me parece increíble cómo eso llega a través de la familia. Entonces te quería preguntar si consideras importante, digamos, el entorno a través del que te llega toda esa cultura. Pues sí, totalmente. Yo me considero una persona muy, muy afortunada porque he tenido la grandísima suerte de que gracias a mi familia a mí me han llegado todas estas historias que a lo mejor de otra manera no habría sabido apreciar también, ¿no? Si me hubiera llegado a lo mejor a través de colegio, instituto, facultad, no es lo mismo, no se les toma el mismo cariño que yo, pues gracias a Dios, he podido tomarle a los mitos por mi familia. ¿Cómo se ama la literatura? ¿No? Porque está el amor a una pareja, el amor a la familia. ¿Cómo sería ese amor de Irene por la literatura? Yo he sentido especialmente esta pasión porque siempre me ha acompañado muchísimo a lo largo de mi vida. Yo normalmente, siempre he sido una persona solitaria, me costaba mucho relacionarme con los demás, era muy tímida, bueno, sigo siendo absolutamente tímida y yo siempre he sentido en la literatura muchísima compañía. Así que siempre me resulta muy bonito pensar en que mi madre era una especie de Homero, que a nosotros nos ha cedido como si fuera un Aedo, como si fuera un juglar contemporáneo. Esa tradición que en principio para mí tendría que quedar lejanísima y por la que no tendría que haberme interesado si no hubiera tenido este estímulo, pero que gracias a estas historias y a estas dramatizaciones orales a mí me han llegado y yo le tengo por eso tanto cariño. Así que esa es la manera en la que yo empecé a entrar no solo al mundo griego, sino también a la literatura. Y pienso que eso es fundamental, ¿no? Que
que el niño, especialmente cuando es bastante pequeñito, pueda acceder al conocimiento a partir del juego, de la ilusión, de la diversión. Esto es lo que conseguía hacer mi madre con esas dramatizaciones de las historias. Así que ella nos reunía no solo a mí, sino también a mi hermano, a todos nuestros amigos, a nuestros vecinos. Nos reunía allí en torno a un banquito que teníamos en el jardín que había para todos los bloques de mi barrio, y allí nos contaba estas historias. Y a mí todavía a día de hoy, cuando pienso en esos momentos, me parece muy conmovedor y me parece fascinante cómo podíamos estar tantísimos niños embelesados con literatura, porque en realidad es una manera de empezar a acceder a la literatura gracias a la oralidad. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Tener esta oportunidad, por la que yo me siento agradecidísima, de haber podido entrar a la literatura y a las letras mediante el juego y mediante la diversión. Bueno, aplaudo que usted me diga que lo sustituya, pero no, porque ha trabajado mucho y no esperaba, no. Sí, entiendo lo que usted me dice, que me tenía que haber leído la legislación o los requisitos. Espero que hayáis descansado de la gira, ¿no? Primero ya os felicitamos en el autobús, ¿no? Que ha sido estupendo, que habéis defendido Valgo de maravilla. Pero sí hay una noticia un poco negativa. Yo con los años que tengo también me ha afectado, ¿no? Porque parece que os he engañado y no es mi intención. ¿Sabíais que montamos Medea con los jóvenes nada más, con vista a participar en el concurso nacional de teatro grecolatino, en el apartado de tragedia? La mala suerte, no podemos participar. Sí, no podemos participar, y mira que ya la hemos estrenado y estamos contentos del trabajo. Tú decías por qué, ¿verdad? Me preguntabas por qué. Solo puede participar alumnado de secundaria, bachillerato y ciclo formativo. Hablé con el ministerio, con la coordinadora. Entonces le dije que era un poco absurdo que un grupo, repito, que tiene 18 años el mayor, que está estudiando idiomas, pero me dice que idiomas no vale, aunque sea en un centro estatal. Tiene que ser alumnado de bachillerato, de secundaria, bachillerato o ciclos formativos. Pero entonces, si yo que tengo 18 años o una persona que tuviera 20, si está estudiando un ciclo formativo, ya sea medio o superior, se puede presentar al concurso, incluso si es mayor que yo. Claro. Entonces, ¿el teatro joven? ¿Dónde está? Bueno, ¿el teatro te refiere a educativo en la época juvenil? Pues sí, puede haber personas con 40 años, 45, como te decía antes, en un ciclo formativo, o 30, que pueden participar. ¿Y tú no, Pablo? Eso es... Sin mucho hablar de teatro y del concurso, pero aquí lo importante es saber por qué hacéis teatro. ¿Por qué habéis entrado aquí en Valgo? ¿Para qué? ¿Para ir a un concurso? No. Para aprender. Para aprender, para conoceros a vosotros mismos primero, para conocer a vuestros compañeros, para romper un poquito el miedo que tenéis, ¿sabes, no? Porque esto luego en el futuro lo podéis usar, no solo en teatro, sino hablar en público, conocer gente, ¿sabes, no? Esto es una parte más de la vida de cada uno, ¿sabes, no? Y la desarrollar, tener la suerte de salir, conocer sitios que otra persona no conoce o no ha conocido, tener la suerte de actuar, por ejemplo, en el Teatro de Mérida. Estamos hablando de Mérida, un señor teatro que no lo pisa en todo el mundo. Quedarse con eso, no quedarse con concursos, con premios, eso es irrelevante. Lo importante de aquí es la convivencia, que os conozcáis, que conozcáis a otras personas, que disfrutéis con lo que hacéis y que aprendáis. Y que luego en un futuro esto, lo que habéis hecho en Valgo, lo recordéis durante muchos años. Y ya está. Qué bien habla. Y lo importante, los veteranos me lo han escuchado.
hay que volver al concepto de rivalidad. Rivalidad. El rivalis en las aldeas, cuando empieza la lengua latina, que era muy reducida, el vocabulario era muy concreto, era el que compartía el agua del río, del arroyo, con el otro. No eran rivales en el sentido actual, sino compartidor de agua, de un mismo río, de un mismo arroyo. Llega el concepto de aldea y se transforma en concepto de ciudad. Llega el concepto de propiedad privada. Llega el concepto de apropiación de la tierra. ¿Qué pasó? Que yo te corto a ti el agua, pongo una presa de madera, ¿verdad? O de estuco, y no dejo que pase el agua. Y ya empezaron las riñas. Ya eres del significado concreto compartidor de agua a persona que te utiliza la violencia y se hace contrario a ti. Tenemos que ser rivales, pero en el sentido antiguo. ¿Vale? Compartidores de agua. Que te gustó la... que claro, los nuevos lo sabíais. A ser rivales de todos los grupos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres Andrés? Sí, encantado. Ah, pues cuéntame. Bueno, si te pillo en mal momento... Bueno, lo que pasa es que ahora vamos a salir para Croacia porque vamos a intentar difundir, por allí tienen interés en difundir Boecio, pero cuéntame, ¿para qué era esto? Bueno, yo te quería hacer unas preguntas. Verás, he estado haciendo unas entrevistas para un periódico sobre el mundo clásico, pero bueno, como que esto es algo más personal. Pienso que hay unos temas que tienen que darse a conocer. Pues si quieres salimos y vamos resolviendo el tema de las preguntas, ¿te parece? Pues la primera pregunta tampoco va a ser muy original, pero quería preguntarte si da miedo meterse en una cárcel. La verdad es que la primera vez que entras en prisión y se cierra la puerta por detrás, algo cambia y algo se te mueve por dentro y sí se generaría ese sentimiento que nos dicen que es miedo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué sentimos miedo en ese momento y no sentimos, por ejemplo, compasión? Probablemente porque nos han dicho que la prisión es un lugar donde hay personas malas, donde hay personas violentas, y poco a poco ese miedo, lo que sí es verdad que se va convirtiendo en pena, en tristeza, porque es verdad que lo que hay ahí es mucho sufrimiento. ¿Y los que estamos fuera de la cárcel, piensas que vivimos en libertad? Yo creo que no, que todo el mundo vive en sus propias cárceles personales. Algunas están determinadas por los muros y otras están determinadas por las estructuras sociales en las que vivimos. Yo que sé, tu jefe que quizá no te deja hacer aquello que quieras, tu pareja que te influye para hacer otro tipo de acciones. Todos vivimos en nuestras propias cárceles, aunque se piensa que al final la única cárcel depende de los muros. Habéis estado en Latinoamérica, en España, en distintos puntos de Europa, estáis saliendo. ¿Crees que llegará un momento en el que la labor de Boecio haya terminado? Como que podamos decir, el trabajo está hecho. Hay momentos en donde se puede decir que hay avances, pero si me estás preguntando por si llega un momento en donde la gente son libres ya por siempre, yo creo que no, que la libertad es una construcción. Entonces la libertad es algo que hay que seguir entrenando. En el momento en que dejamos de entrenarla, pasamos a un nivel más bajo de libertad y donde evidentemente hay que recuperar esa capacidad de entrenamiento de la libertad. Entonces, uno sobre todo descubre que la visión que nos han dado de la propia persona privada de libertad, del recluso, de la reclusa, no coincide con la realidad que normalmente tenemos en prisión. E inclusive normalmente en prisión los presos nos pueden causar miedo por la visión que se ha creado, pero a mí muchas veces lo que me generan es compasión, pena, porque han sido engañados por el propio sistema. Entonces quizás han enfatizado también esa sensación de compasión por el mundo, ¿no? De que puede haber bondad y maldad dentro y fuera de la prisión, de que puede haber fealdad y belleza dentro y fuera de la prisión.
Bueno, Andrés, me tengo que ir. Encantado, muchísimas gracias por las preguntas, pero es que me tengo que ir porque es que si no, no pillo el avión. Estamos en contacto para Seguimos en cualquier cosa. contacto. Venga. Gracias. Nosotros no somos la pastillita que hace que una persona que no sea productiva acabe volviendo a ser productivo, porque nosotros somos críticos con el sistema. Nosotros somos la pastillita que te ayuda a darte cuenta de que en determinadas ocasiones se pueden estar aprovechando de ti. Si nosotros, los filósofos, somos los que tenemos que ayudar a la ciudadanía a que piensen, no debería de estar el filósofo, la filósofa, trabajando con toda la ciudadanía, con toda la ciudadanía. Hoy estamos en una ciudad romana, en Baelo Claudia, que prácticamente ha sido una de las factorías de salazones más importantes del estrecho. Y vamos a descubrir, entre otros alimentos, qué era el garum. Porque aquí había 16 fábricas de garum, que cada una de las piletas podían contener hasta 10.000 litros de garum, que se exportaba por todo el Mediterráneo. De verdad que nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí hoy. Mira, para la ONCE es muy importante que se nos quite el foco de lo que es el agente vendedor y se nos valore también como consumidores de arte, de cultura y creadores de arte, de cultura, que también lo somos. Así que de verdad que muy agradecido. Nada, vosotros, la idea es que, digamos, de alguna manera podamos recuperar esos alimentos por los que hemos estudiado más de 10 años y utilizarlos como herramientas sensoriales para que podáis interpretar el patrimonio. O sea que es genial. Estas hierbas prácticamente van desde un 60, el tomillo, hasta un 100% de inhibición antibacteriana. Quiere decir, son hierbas que están seleccionadas y escogidas. No solamente aparecen en las piletas, sino en una obra del siglo III de un autor que se llama Gargilio Marcial. Y ahí aparece la receta de producción más completa sobre el garum. Entonces hoy en día estamos redescubriendo la cultura clásica en la gastronomía y estamos aplicando no solamente el garum, sino técnicas antiguas de cocina. Estrabón decía que era bastante interesante la península ibérica por el aceite, por los caballos y el garum, y en último nombraba al vino. A partir de ahí vamos a ver y vamos a oler especias, aromas en los vinos. Las especias hemos dicho que servían como conservantes en el garum, pero también sirven para conservar el vino, porque los romanos no utilizaban sulfitos, hasta lo que sabemos. ¿Sois conscientes de que estamos probando aromas y sabores de hace 2000 años? Y que no los hemos rebajado en absoluto, que son tal cual. Cuando cierras los ojos, pruebas una copa de vino y te dejas embriagar por esos aromas, la sensación es inolvidable. Y todo eso se traduce en belleza. Porque el vino no solamente funciona como un alimento, ¿vale? No solamente funciona como un canal de comunicación entre los hombres y los dioses, ritual, y el vino había que mezclarlo con agua no porque estuviera ácido, no, sino había que mezclarlo con agua para beber con moderación y acercarte a los dioses con moderación, para que todos fueran ascendiendo poco a poco a esa ebrieta, a esa embriaguez que te conectaba con los dioses, pero de una manera controlada, exacto, y dirigida, ¿no? Con lo cual el significado que tiene el vino, no solamente como alimento, sino como elemento ritual, todavía sigue presente a lo largo del tiempo. Y hoy lo que hemos hecho es descubrir un poco cómo se alimentaba, quién tomaba el vino, para qué servía el garum, y nos hemos acercado a nivel sensorial un poco más a nuestra historia y a nuestra tradición gastronómica, que es cultura. Yo pienso que no hay que establecer un pulso, porque está claro que la inmediatez nunca te lleva a nada. Lo único que te lleva es a frustrarte.
Con lo cual yo entiendo que volviendo los ojos al conocimiento, generando un nuevo modelo de tiempo y de hacer las cosas, se puede empezar, digamos, a generar una serie de ideas, de actividades o de sistemas de pensamiento, ¿no? La arqueología, la gastronomía y la cultura clásica necesitan demostrar su validez en la sociedad actual con el tiempo, con ese tiempo cualitativo, con el kairos. Para mí es fundamental que continuemos con este legado literario de la tradición clásica, porque si no, siento que estaríamos perdidos, ¿no? Si nosotros pensamos incluso en la palabra original, está remitiendo al origen. Es decir, por muy vanguardistas que queramos ser actualmente o por mucho que no queramos centrarnos en la tradición, al final tenemos que remitirnos al origen. Para mí eso es lo fundamental, porque si no, ¿qué nos queda? Nos queda una falta de valores absoluta, nos quedaría una falta total de conocimiento, sería una carencia grandísima. De manera que, por eso para mí es muy importante insistir en todos estos valores y en todos estos saberes y conocimientos que nos ha legado la tradición clásica. Porque si no, es que nos quedamos sin nada, nos quedamos en el aire y prácticamente perdidos. La belleza es una reacción ante algo que te dice algo en el sentimiento, en el alma. Si dicha belleza va encauzada a crearte el amor, no el terror, no el odio, esa es la belleza que yo quiero. Es decir, un hombre, una mujer, o un cuadro, o una fotografía que me lleve a la admiración, pero que esa admiración me incite a mí a crear en mi interior vivencias positivas, no negativas. Ese concepto, ¿no?, de mens sana in corpore sano, en donde inclusive la filosofía no es probablemente solo hacer teoría, sino también es este cuidado del cuerpo, este cuidado de la propia existencia, o inclusive esta creación de la propia vida como un arte vital. O sea, pensar que lo que estamos haciendo con nuestra propia existencia es como pintar un cuadro. ¿Qué significa eso de convertir tu vida en una obra de arte? Pues probablemente es una vida no necesariamente más feliz, sino una vida que tiene sentido existencial. Aunque al final no haya sido tan feliz como se está vendiendo, sino que tu vida haya tenido algún tipo de pozo. Pero trabajar única y exclusivamente para pagar deudas pone muy de manifiesto cuál es tu propia existencia. Si se nos puede considerar a nosotros modernos Prometeos, sería en el sentido de intentar reivindicar estos valores frente a cualquier tipo de poder que se nos intente imponer, ¿no? Reivindicar la reflexión, pensamiento crítico, la justicia, la libertad, que deben estar por encima de cualquier tipo de límite que se nos desee imponer desde arriba. Así que sí me parece que en cierto modo, por lo menos a quienes intentamos dedicarnos a las humanidades, aunque sea este esfuerzo pequeñito, pero sí es cierto que lo hacemos para intentar que las personas que vienen detrás de nosotros puedan tener mucho más afianzado esta reflexión y estos valores que últimamente se están dejando más de lado.